empezando con este tercer encuentro de la Cátedra Libre de Yabasta, Marxismo en el siglo XXI. Acá, ahí va. Bueno, la Cátedra Libre de Yabasta, este tercer encuentro que hacemos acá en la Facultad de Artes. Que bueno, un poco la idea era charlar sobre lo que fue la lucha de los trabajadores del neumático, por eso el título, la lucha histórica de los obreros del neumático y sus enseñanzas. Nos parecía importante, bueno, plantearnos este encuentro, también de la mano de que, por ejemplo, el primer encuentro que hicimos de la Cátedra Libre, justamente se encontraba en el proceso de lucha de los compañeros, de los trabajadores. En ese momento en la Facultad de Psicología nos sacamos una foto con un cartel que decía todo el apoyo a los trabajadores del neumático. Bueno, estuvimos debatiendo justamente sobre el rol de la clase obrera en este momento histórico, y nos parece, bueno, primero que nada una alegría tremenda poder estar haciendo este encuentro, charlando un poco lo que es el balance de esta lucha, que fue claramente una lucha histórica y que, bueno, un poco adentrándonos más en eso, vamos a estar, bueno, compartiendo el encuentro con Jorge Ayala, que es un compañero trabajador de FATE, y bueno, militante de la lucha mayor. El compañero Chupete, bueno, que viene a la fábrica de ser parte del activismo, que en 2007 echó a la burocracia sindical, la echó a patadas, y bueno, fundaron un nuevo sindicalismo antiburocrático en el neumático, que hoy en día nos da una tradición enorme para la clase obrera en Argentina. Y también se encuentra Rodolfo Torres, que es dirigente de la corriente sindical 18 de diciembre. Bueno, y también un compañero, parte fundamental en la construcción de un sindicalismo antiburocrático y combativo en el neumático. Un poco, bueno, para contextualizar, los compañeros del neumático vienen de dar una lucha histórica enfrentando el ajuste que en este momento se está dando de la mano del gobierno nacional, de Alberto Fernández, de Sergio Massa. Nos demostraron ante el imposibilismo de la burocracia sindical, cómplice de este ajuste de la mano del FMI, que justamente se puede enfrentar ese ajuste, que se puede organizar la resistencia y enfrentar los ataques de las patronales, multinacionales, nacionales, los ataques del gobierno, del FMI y también los ataques de los sectores fachos de derecha, reaccionarios como Expert, que piden bala para los trabajadores que se organizan y salen a luchar. Así que en ese sentido, nuestra idea era compartir un poco este encuentro para justamente aprender de esta experiencia de lucha histórica de los trabajadores, y en ese sentido le damos la palabra entonces al compañero Chupete. Bueno, hola. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros y compañeros. En primera instancia agradecerle a la Basta. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, agradecer a la Yabasta, como decía, el espacio para poder, bueno, contar lo que fue justamente lo acontecido en el neumático, que dejó enseñanzas, que dejó conclusiones y bueno, aportar un poquito en ese sentido justamente para, bueno, si se quiere, para el aprendizaje o para el debate, ¿no? Nada, me voy a meter directamente con el tema de por qué una lucha histórica, porque tenemos una definición concreta nosotros, decimos una lucha histórica, un triunfo político y después lo económico, bueno, es otra cuestión que vamos a desarrollar. Bueno, ¿por qué una lucha histórica? Y porque se enmarca en lo que es en el gremio neumático esos hitos que se dan cada tanto. Por ejemplo, yo tengo que hacer memoria, si bien no participé, pero en el 91, 92 hubo una lucha importante, más sobre todo en FATE, pero pertenece al neumático obviamente. Después muchos recordarán lo que fue el 2007-2008, entonces también forma parte de esas cuestiones históricas así importantes que dejan mejores y bueno, esta pelea que hemos dado ahora recientemente entra en esos parámetros para definir un poco por qué decimos que es lucha histórica.
Entonces, bueno, hay elementos que empezamos a analizar y se empiezan a desprender un poquito de estas cuestiones. Después decimos que fue un triunfo político, lo segundo, ¿no? Bueno, ¿por qué un triunfo político? Y ahí yo hago hincapié en varios elementos o varios puntos, y en primera instancia lo que digo es con la fuerza con la que salimos los trabajadores después del conflicto, ¿no? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo se terminó? ¿Cómo terminaron los trabajadores? Así con el espíritu, vamos a decir, ¿no? Nada, esa fuerza que se vio en las calles, cuando se veían en las manifestaciones, la misma fuerza que se veía en las asambleas, con esa fuerza ingresamos el día sábado 1 de octubre a la fábrica, así de inflados, de hinchados de orgullo de lo que habíamos desarrollado. Después, bueno, lo otro importante, en lo político también, fue la experiencia que hicieron una gran camada de compañeros nuevos que ingresaron después del 2010, 2011, 2012 a la fábrica. Fue su primera experiencia concreta de lucha, entonces también eso es importante en el aspecto político, ¿no? Después, lo otro importantísimo también es que estuvieron las tres fábricas juntas. O sea, si bien en el 2007-2008, como describía recién, el gremio no estaba unificado desde la dirección, o todas las direcciones y las delegaciones. En este caso estábamos unificados por una dirección que caracterizamos como obviamente independiente, pero también que responde a un proceso, justamente, ¿no? No es que salido de la nada, sino que responde a un proceso. Por eso hoy será eso de que salimos las tres fábricas juntas. Y después lo otro, que también para nosotros es importante, no hubo ningún despido en el gremio, cosa que no fue así en el 2008. Entonces, bueno, esos parámetros también responden a por qué un triunfo político. Y de ahí ya me salto directamente a lo económico. En lo económico podemos decir que fue un acuerdo salarial estándar, hay que decirlo así, ¿no? Pero bueno, antes de eso obviamente tengo que decir que no se lograron los objetivos que fuimos a buscar, que fueron las horas de 200 los fines de semana, que no se logró el aumento real del salario de la revisión del salario del año pasado. Entonces, bueno, en ese aspecto no se lograron esos objetivos que eran los primordiales por los cuales salimos a luchar, y por eso ahora tengo que decirlo, el tema del acuerdo salarial fue estándar y es estándar por el siguiente motivo. Recibimos 4 cifras de porcentajes, 2 ya las cobramos, otras 2 las tenemos que cobrar, 2 cláusulas automáticas que nos garantizan no quedar debajo de la inflación. Entonces, bueno, nada, después 2 cifras de dinero concreta, que una ya la cobramos y la otra la cobramos en diciembre. Bueno, un poco eso en cuanto a lo economicista de la cosa, ¿no? Entonces por eso decimos, o digo, una cuestión como estándar. Y no hago hincapié en que obviamente fue eso lo superlativo, sino lo superlativo fue justamente la otra parte, lo político, porque ahí continuamos, o continúo diciendo justamente en primera instancia, es a qué nos enfrentamos y a quiénes nos enfrentamos los trabajadores, ¿no? Y ahí sí es un poco más concreta la cosa. Bueno, lo principal es que nos enfrentamos a la patronal en neumático, no poca cosa, no fue joda. En principio, principalmente a Madanes, que fue el vocero de las tres fábricas, a Madanes, que es el dueño de FATE, ¿no? Pero también a las multinacionales Firestone y Pirelli, que son pulpos a nivel mundial de lo que es la industria del neumático. No estábamos hablando de fabriquitas, vamos a decirlo, ¿no? También nos enfrentamos al gobierno, a las instituciones del gobierno concretamente, al Ministerio de Trabajo con Moroni a la cabeza, al Ministerio de Producción con Scioli en un principio, después con de Mendiguren, que salió con todo también, al superministro Massa, que jugó abiertamente para las patronales. O sea, bueno, un poco ese contra el gobierno, ¿no? Después, obviamente, a la burocracia tradicional, sindical, a la burocracia que decía que lo que estábamos haciendo era un mal ejemplo y que tenían que reventarnos así directamente. Hubo reuniones de la burocracia de los popes o los tres gordos de la burocracia con Fernández para decir, esto no es un buen ejemplo, hay que hacerlo pelota, así de concreto la cuestión. Y después los medios de comunicación. Esa fue la gran revelación para los laburantes. Claro, ver cómo los medios de comunicación también en sintonía no querían hacer de goma. El chiste, hacer de goma. Entonces, bueno, un poco esa fue la cosa que tuvo que ver con esa cuestión. Enfrentarse a los medios de comunicación. Hacer la experiencia.
Y después lo que hay que decir que no hubo grieta en este caso, como dijo recién la compañera de Desper, que pedía bala para los laburantes, pasando, bueno, por Milei con su proyecto de atacar a los convenios colectivos y hacer las reformas laborales, Marra, que buscaba voluntarios para trabajar los fines de semana en la fábrica, qué sé yo, como alguna vez hubiese empezado una fábrica, ¿no? Nada, Burrich, que fue a hacer un spot al costado de Firestone, ahí alejado de los trabajadores, donde, no sé, decía que los sindicalistas destruían la fuente de trabajo, un poco todo esa cosa, ¿no? Bueno, después obviamente no voy a hablar de la red de Macri que tienen el mismo programa, qué sé yo, nada, es un poco más de lo mismo, un poco, lo que quiero destacar acá que no hubo grieta para atacar a los laburantes, así de concreto. Todo el arco político atacó a lo que estábamos haciendo los trabajadores, a esa experiencia, ¿no? Al conflicto. Me meto en el conflicto, claro. Conflicto yo lo describo de una manera particular, un conflicto de 2 etapas, yo digo como 2 conflictos en uno, ¿no? Un conflicto que duró 5 meses dentro de la fábrica y un conflicto de 9 días que estuvo en la calle, así de concreto. Bueno, vamos a hablar primero obviamente del conflicto de 5 meses. En realidad yo tomo como inicio, como fecha inicial, el 13 de abril, que fue el día que hicimos la Asamblea General, donde votamos las horas al 200 los fines de semana, en una Asamblea General, ya lo dije creo, un aumento del salario real por la revisión del acuerdo pasado y la jubilación a los 60 años, que no se habló en ningún momento de eso. Bueno, eso se votó en abril. En mayo, bueno, se hicieron las presentaciones en el Ministerio de Trabajo, que esto, que aquello. En mayo, en teoría, teníamos que empezar con las acciones gremiales. Y nada, ahí rápidamente salió la conciliación obligatoria y nos mantuvieron todo mayo así, muy quietos. Se termina la conciliación y obviamente ahí sí empezaron algunas acciones, empezaron algunos paros, pero concretamente el paro donde paró todo el gremio, que fue el 17 de agosto, si no recuerdo mal, y que hicimos nosotros en Bueno. Hola, ahí está. Hicimos el corte en la Panamericana y Marque, que eso le correspondió a los trabajadores de FATE. Los compañeros de Firestone hicieron en la rotonda de Lavallol su acción, y los compañeros de Pirelli en la avenida, que no me acuerdo el nombre, bueno, en una avenida principal que es Cervantes, ahí está. Ellos todos hicimos más o menos al mismo horario, hicimos la acción ahí coordinados, obviamente, pero bueno, esas acciones no tuvieron trascendencia porque hay que recordar que el 17S la CGT llamó a una acción, no me acuerdo bien por qué motivo era, pero bueno, quedamos tapados por esa acción de la CGT, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso fue parte de lo que comenzaba ya en lo que tenía que ver con las acciones. Bueno, después, obviamente, en el transcurrir de los meses, hubo medidas adentro de planta, de 8 horas, de 4 horas, de 2 horas, programadas. En las 3 plantas hacía lo mismo. Después cada fábrica tenía que hacer también su acción directa por las provocaciones que montaban las empresas. Entonces, bueno, nada. Y lo otro que también quiero destacar que hubo como acción directa fue el kit de colaboración hacia las empresas, no hacer hora extra. Ahí hay que destacar algo. En FATE fue categórico, así, el que decirlo fue categórico, no fue lo mismo Pirelli, donde se organizó el carneraje, ¿no? Se organizó la Violeta para romper justamente, y muy pro-patronal, para romper justamente esa acción que desarrollaban los compañeros de Pirelli. Y ahí hay que destacar algo que como hay contratados, qué sé yo, en Pirelli, los pibes nuevos estaban en esa cosa, si entramos, no entramos, y obviamente siempre cuando hay conflictos, si sos nuevo y estás en esta condición de contratado, el compañero tiene que entrar porque justamente estaban impulsados, no por su voluntad, pero sí por el sector carnero y no podían quedar expuestos. Entonces, bueno, es todo eso, ¿no? Algo hay que decir de las horas extra que me vengo olvidando. En el medio del conflicto, las empresas abrían horas extra para el que se quisiera quedar. ¿Había horas extra? No sé. Había horas extra. Hoy se terminó el conflicto, no hay horas extra, compañeros. Muy sencillo. O sea, hoy se terminó el conflicto, es una metodología que utiliza la empresa justamente para romper muchas veces la lucha de los trabajadores. Nada, bueno, describir eso. Después, bueno, obviamente, como dije recién, las provocaciones empresarias. En Firestone, por ejemplo, estuvo la provocación racial contra el segundo de la dirección gremial, que lo trató un gerente, lo trató de negro de M, así concretamente. Le dijo, vos sos un negro de M, no sé por qué estás acá, qué tenés que hacer. Y bueno, eso fue
en Firestone. Después en FATE obviamente nos metieron en la vigilancia privada dentro de planta, donde lo teníamos al vigilador arriba en la máquina, así, pegado a nosotros, que nos controlaba a dónde íbamos, qué íbamos a hacer, si íbamos al baño, cuánto tiempo le íbamos a tomar y todo eso. Así que bueno, esas eran parte de las provocaciones. Y después también lo que sucedió en Pirelli con un delegado, que un jefe lo empujó así, estaba un puño, le dio un empujón directamente. Y todas estas cuestiones, obviamente todas estas provocaciones se respondieron con fuerza, se respondieron con medidas, con paros. En el caso de FATE, cuando nos ponen los vigiladores, paramos automáticamente. Yo estaba entrando el turno tarde y nos encontramos con los vigiladores y dijimos, bueno, sí, no se puede lograr. Automáticamente se hizo una asamblea general de fábrica y se decretó el paro, que después, bueno, por ahí lo hago muy largo, por ahí sí describo todo eso, pero después se levanta el paro, qué sé yo, por intermedio del secretario general de los vigiladores que interviene, bueno, ya lo cuento, y los vigiladores que salieron de la máquina pero se corrieron al pasillo, y en esas condiciones volvimos a trabajar. Pero bueno, todo fue justamente piña va, piña viene con respecto a la fábrica. Ellos nos hacían algo, nosotros respondíamos automáticamente, ¿no? Todo esto que estoy describiendo es lo que pasó adentro de la fábrica, ¿no? De los vivorazos, las asambleas. En FATE contabilizamos, no sé, veníamos llevando la cuenta que se hizo más de 100 asambleas, compañero, para que tengan idea. Más de 100 asambleas. Contando porque se hacía a la entrada del turno, a la entrada del otro turno, a la salida, el intermedio del turno, o sea, más de 100 asambleas fácilmente en lo que es FATE, y eso era casi réplica en las 3 fábricas. Así que bueno, nada, todo esto, como decía recién, era un poco la dinámica de esos 5 meses, de la lista marrón. Obviamente interveníamos en la asamblea, también con la corriente sindical el 18 de diciembre intervenimos desde afuera, con volanteadas, con pintadas, o sea, estábamos ahí a pleno en lo que era el conflicto. Esto es los 5 meses. Ahora paso a la segunda etapa, a la otra parte digamos, del conflicto, que son los 9 días, que bueno, que tienen otra característica. Esto arranca el miércoles 21 de septiembre, el día de la primavera, ahí está. Hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde obviamente va la dirección gremial, y le hacen una propuesta a las empresas, le hacen una propuesta al gremio, y el ministerio presiona para que se acepte esa propuesta, que se firme, porque otra cosa no había. O sea, ¿en qué consistía la propuesta? Bueno, básicamente no había hora 200, no había aumento de salario real por la revisión, y para el nuevo acuerdo salarial había un 38% de ofertas. Obvio, algo impresentable para los laburantes. El gremio no podía venir a decirle a los trabajadores que esto es lo que hay, ¿qué hacemos? No cabía, no entraba por ningún lado. Entonces, bueno, ahí es donde surge obviamente la posición de la comisión directiva de quedarse y atolonarse en el Ministerio de Trabajo y decir, bueno, nos quedamos acá hasta que no tengamos una respuesta diferente a esto, porque nosotros no podemos ir a presentar esto a los trabajadores. Y eso fue lo que fue la ocupación de una oficina del 4º piso. Repito, ocupación de una oficina del 4º piso. No toma del ministerio, como lo graficaron los medios de comunicación, así que fue una ocupación de una oficina. Bueno, obviamente todo eso derivó en se está ocupando el ministerio, cómo puede ser que los trabajadores hagan esto, los medios de comunicación nos manejaban. Y lo otro, obviamente importantísimo, que se resolvió, es el paro de actividad de todo el gremio por tiempo indeterminado y llamar a los trabajadores a movilizarse en la calle. Y ahí cambió la ficha. Ahí se dio vuelta la tabla. Empieza obviamente la CAPE en Callao, en el Ministerio de Callao el miércoles, al mediodía, más o menos. Sí, al mediodía. Y nada, ese miércoles arrancamos, se fue con fuerza, obviamente. Fueron las 3 fábricas, fueron los compañeros de las 3 fábricas. Y ahí, bueno, tengo que decir algo. El gobierno ahí tuvo como virajes en sus posiciones, ¿no? Como tuvo diferentes posiciones en momentos. Ese miércoles habla Moroni por la noche y dice, bueno, que se queden los trabajadores todo el tiempo que quieran, no nos joden, qué sé yo, como jugando al desgaste, a la dilación. El jueves cambia la posición del gobierno y a la noche también, obviamente, aparece la denuncia penal para el secretario general. Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasó? Entonces, como que ya era algo que se venía medio inminente, que iba a haber, obviamente, todos uno primero te dicen denuncia penal, porque te van a desalojar, te van a venir a sacar de las calles, te van a venir a sacar de la oficina, después te preparas la cabeza para eso.
Pero bueno, el viernes por la mañana aparece otra posición del gobierno, que es justamente vamos a una audiencia el día lunes al Ministerio de Valera, que fue lo que sucedió. Ya por eso el gobierno también estaba ahí con presiones, con no presiones, pero bueno, nada, ya había arrancado lo que era con fuerza el paro en el gremio. Bueno, se resuelve aceptar esa propuesta, se levanta lo que es el acampe y se traslada a la puerta de la fábrica, sábado y domingo en las puertas de la fábrica. Obviamente ahí se aprovechó para hacer festivales en las puertas de la fábrica, esto, aquello, todo eso, ¿no? La verdad que hubo un cuarto intermedio hasta el día martes. El miércoles de vuelta se vuelve a ir a la audiencia con fuerza. El miércoles, bueno, ahí aparece la declaración de Massa, justamente diciendo que iba a abrir la importación para las empresas que tengan posibilidad de importar las cubiertas y obviamente tratar de decretar la finalización del conflicto. Claro, para todo esto ya empezaban las presiones de las automotrices, ya empezaban a faltar las cubiertas, las automotrices ya venían parando, entonces ya se empezaba a sentir la presión justamente en ese sentido. Y el jueves a la noche, tipo 2 y media de la mañana, aparece la propuesta que hacen las empresas, que el gremio considera que había que presentárselo a los trabajadores. El viernes a las 2 de la tarde se hace una asamblea en el camping, donde fuimos más de 1.500 trabajadores. Se acepta eso y el sábado a las 6 de la mañana empezamos a trabajar. Esto así lo estoy contando súper rápido, como fueron esos 3-4 días. Pero bueno, nada. Más de 1.000 trabajadores en cada movilización, cada vez que fuimos a la calle, más de 1.500 trabajadores, como dije recién en asamblea. Algo importante, durante 5 meses dije la cantidad de asamblea que hicimos nosotros, pero hubo más de 30 audiencias, del Ministerio de Trabajo. En estos 9 días hubo 3 audiencias del Ministerio de Trabajo que se resolvió. O sea, lo que quiero destacar es justamente la acción directa de los trabajadores en las calles. Es concreto. Marca la cancha, define las cosas. Entonces, bueno, y después, obviamente, también analizar un poquito por qué salieron los trabajadores. Y ahí un poco hay que ir para atrás y ver justamente la tradición de lucha que hay en el gremio. Y eso no arrancó en el 2016, a que le guste, a que no. A esto arrancó mucho antes, arrancó en el 2007, 2008 e inclusive viene de los 90. Entonces, bueno, nada, los trabajadores comprendían que había que salir porque la cosa estaba brava, pues era complicada, corríamos riesgos, estábamos en riesgo. Me atrevo a decir que si no se salía a la calle, quizás tendríamos unos 500 despidos en el gremio neumático, porque era descabezar justamente a todo el activismo nato, descabezar si se podía justamente la organización gremial, se jugaba a eso se jugaban las patronales, así que un poco por ahí la cosa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué dejó el conflicto? A ver, lo que el conflicto deja, obviamente, deja experiencias y conclusiones. Eso es lo que deja el conflicto, ¿no? Que luchar en la fábrica, obviamente, por lo bueno, había que luchar dentro de la fábrica, es el primer ámbito donde tenés que luchar, pero el segundo ámbito era la calle, era salir a la calle, que eso politiza aparte por otro lado laboral. Ganarse la opinión pública, esa es la conclusión que terminan sacando los compañeros, que hay que hacer, que ahora, bueno, ahora muchos dicen hay que hacer como hicieron los trabajadores neumáticos, y eso está bueno para nosotros que nos tomen como referencia. Tanimo Moyano nos tomó como referencia de manera un poco, digamos, si se quiere, así para abajo, porque dijo el conflicto del neumático va a ser un porote con el conflicto que vamos a hacer camioneros. Pero hasta ahora no hizo ninguna carreta en la ruta, no hizo nada. Así que hasta ahora, no sé, está amenazando. Así un poco eso. Y claro, y los acuerdos que vinieron después de eso, después del conflicto neumático, todo por arriba del 100 o 90, 80, lo que se quiera. Claro, porque el gobierno sacó conclusiones, las patronales sacaron conclusiones, la burocracia sacó conclusiones. Esto de vuelta en la calle, no jodamos, esto no está bueno. Bueno, nada, ¿qué más? ¿Qué otra conclusión sacamos? El apoyo justamente de los diferentes sectores que estuvieron acompañando a los trabajadores. Justamente desde la juventud, del estudiantado, desde los compañeros también de la otra fábrica, por ejemplo en la Ford, que decían que estaba bien la pelea que estábamos dando cuando a ellos lo estaban suspendiendo por falta de neumáticos. O sea, lo que te ayuda es a identificar tus enemigos de clase y a tu clase, y a los que están con vos. Eso ayudó el conflicto
y muchos compañeros, más allá de que no son politizados, pero bueno, entienden claramente quién estuvo a su lado y quién no, concreto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se plantea esto? ¿Cómo se va? Y ya estamos, hay que sacar a las burocracias sindicales, obviamente, de los gremios, organizarse de manera independiente. Claro, con direcciones independientes como la negra. Nosotros decimos que la negra es una dirección independiente. Donde está nuestro matiz es justamente en la cuestión del clasismo. Ahí está nuestra diferencia con la negra. Tenemos un ejemplo concreto, el compañero Facu despedido en Córdoba. O sea, dirigís un gremio que viene de dar una pelea importantísima, de quedar bien parada frente a la sociedad, con todas las condiciones que tenés. No sé, me parece que podrías aspirar a hacer algo a nivel nacional con el gremio, o por lo menos podrías aspirar también a hacer algo en la fábrica donde trabajaba Facu. Así que bueno, un poco ahí entramos en debate con la negra. Y después escuché también por ahí quejas de algún sector donde yo no hice ninguna reflexión de que la negra es antiburocrática. Para mí, en lo personal, la negra tiene elementos de los dos lados. Es antiburocrática, pero también tiene elementos burocráticos. Entonces, ahí hay que poner un poco las cosas sobre la mesa para el debate con quien sea. Y lo otro, bueno, concreto, todo lo que estoy narrando es, obviamente, tópico antiburocrático. Así que también no sé por qué la queja, ¿no? Nada, me estoy quedando corto con el tiempo, decir un poquito más de cosas, pero bueno, nada, contarles cómo estamos hoy en la fábrica. Hoy, obviamente, lo que no pudo hacer la empresa en la calle, que fue derrotarnos, intenta hacerlo dentro de la fábrica. O sea, la fábrica está apretando. Las patronales no renuncian a su programa, obviamente siguen con su programa, siguen con esa cosa de quiero más cubierta, quiero más productividad, toda esa cuestión. ¿Cuál era la intención de la patronal? Dentro de la planta nos sancionan por si tenemos las camisas arrugadas, si no tenemos el tapón, si miramos mal al líder, lo que sea. Corre sanción, estoy exagerando, pero bueno, se entiende que cualquier motivo es para sancionar a los trabajadores y eso se responde. En FATE ya se pararon 2 sectores, 2 horas por este tipo de sanción. Los laburantes no se van a dejar avasallar así nomás, así que un poco como que la cosa está ahí. Está latente. Si bien se firmó la paz social, que eso ata de mano a los trabajadores, pero bueno, la paz social también tiene su límite. Nada, un poquito hasta ahí, compañero. Yo tenía un par de cositas más para decir, pero bueno, creo que después tendré oportunidad de seguir desarrollando. Buenas. Siempre pasa lo mismo. Los micrófonos son... Puedo escuchar a Jorge, viste, como que es más difícil de arrancar. No, vamos a intentar hacer una reflexión de cosas más abstractas y más concretas para como unir la teoría y la práctica, ¿está bien? De alguna manera. Entonces, lo primero que a mí me sorprendió, creo que a la sociedad sorprendió del conflicto. Digamos, el conflicto tuvo 5 meses, pero como dijo Jorge, son 2 en 1. Digamos. Lo que todos conocimos, algo, los que estamos metidos adentro y militamos, qué sé yo, y somos parte de la vanguardia, lo que se vio fue el conflicto de los 9 días. ¿Está bien? ¿Ve? Cadena nacional, en la radio, en la televisión, qué pasa, qué no pasa, que lo sacan a Crespo, que no, que la bandera, que está tomado. Bueno, fue un impacto impresionante el conflicto y la repercusión que tuvo toda esa parte del conflicto. Y bueno, todo lo primero que decís, mirá, este gremio chiquitito, tiene 3.000, 5.000 obreros, 3.000 afiliados, 3.500 afiliados. Mirá el despelote que hizo, mirá lo que podría llegar a ser 30.000 obreros, 40.000, no digamos 300.000. Es decir, lo que se puso de alguna manera en evidencia para todos, ¿está bien? Y por lo menos era muy impactante, era la fuerza de los laburantes, digamos, la polenta enorme que tiene un gremio y lo que podría potencialmente ser la clase obrera de la acción. ¿Está bien? Si 3.000 hicieron esto, imagínense 30.000, ¿no? Entonces, uno se pregunta de dónde viene esa fuerza, ¿está bien? ¿Por qué esa fuerza social de los laburantes? Bueno, en el mundo han recorrido miles de ideas y escuchamos, sobre todo los que
que somos más grandes ustedes, yo les voy a contar. Les voy a contar un cuento. En los 90 decían que se había muerto el trabajo, ¿está bien? Que se había muerto el proletariado, que los trabajadores ya con la nueva tecnología, el home office, etcétera, la revolución 4.0, que el trabajo había dejado de ser el organizador social, ¿está bien? Bueno, lo que mostró el conflicto es que todavía, más allá de todas las palabras y las teorías y la posmodernidad, el trabajo sigue siendo el fundante de la sociedad, y la relación entre los trabajadores y los patrones es la relación determinante de la sociedad. Después vienen un montón de cosas, pero lo que se mostró ahí es que esa relación entre el capital y el trabajo es estructurante de toda la sociedad, y que efectivamente 3.000 obreros pusieron en juego 150.000 puestos de trabajo, que es toda la cadena de la rama automotriz. Ya tengo... En cualquier momento tengo una botellita de agua, me pasa siempre. Entonces, estaba con esta idea de la centralidad del trabajo, de esta relación entre los trabajadores y los patrones. Y ahí me quiero detener, porque efectivamente Jorge hacía referencia que los matices que tenemos con la Negro, las diferencias que tenemos con el Partido Obrero y con otras corrientes, son de concepción. Es decir, todos son clasistas, toda la izquierda es clasista, pero hay tantos clasismos como clasistas, ¿está bien? Tenés la corriente clasista y combativa que está en el gobierno, qué sé yo, ¿está bien? Tenés el peor que es clasista, pero entonces un poco nuestro clasismo deriva de esta concepción de que entre los patrones y los trabajadores hay una relación antagónica, no cualquier contradicción, porque hay un montón de contradicciones en la sociedad, ¿está bien? Pero la contradicción entre el capital y el trabajo es aparte de fundante de las relaciones, es una relación antagónica, porque en realidad todo el capitalismo, y eso fue lo que mostró el conflicto y la fuerza de los laburantes, los capitalistas funcionan si hay más capital, y el capital no sale del aire, lo producen los obreros. Digamos, el trabajo humano es el que produce la riqueza de la sociedad, no el capital. El capital es una máquina, está muerta, si no agarra una obrera, se funciona o no funciona, así de corta, es así. Aunque después nos quieran vender 1000 ideologías y libros y etcétera, 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 eso es así. Pues obvio, el capitalismo, ya lo decía Marx, está compelido a cambiar y a revolucionar su forma y su modo de producción. Es decir, no es el mismo capitalismo del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ha cambiado un montón de cosas. Obviamente la revolución tecnológica 4.0 existe y el trabajo ha cambiado y los trabajadores son distintos, pero en la esencia del capitalismo y del metabolismo social, que es el capitalismo, está la relación capital-trabajo, y es una relación antagónica porque es la explotación del capitalista en tanto que reproduce más capital, y para eso tiene que explotar más al laburante. Si no explota al laburante, no hay capitalista, ¿se entiende? Entonces así de corta. Esto viene a cuento porque todo el conflicto parecía que desmentía esto, o por lo menos como lo vendía la dirección del SUDNA, ¿está bien? Como que se podía conseguir las 200 horas así, paseando. Voy a contar un poco más de cómo fueron las asambleas que Jorge no contó, pero así, a mí sí me las contó. Así que eso se lo voy a transmitir a ustedes. Bueno, acá quiero contar un poco las actas, todas las actas, fueron 40 actas del conflicto, están buenas. No, el SUDNA, la Negra la fue publicando en su Facebook, no sé si siguen estando, pero está bueno porque lo que decía Jorge, en la última acta, la empresa, antes de hacer la propuesta, hace una declaración de principio. Dice, yo voy a seguir batallando para la productividad, yo voy a seguir batallando para bajar
a los trabajadores, yo voy a seguir, digamos, todo el trabajo continuo, la productividad, el ausentismo, bueno, todo el programa de ellos. Algún punto más. Crespo le contesta, bueno, nosotros todo detrás de la ley, nada, bla, bla. Y después viene la propuesta, ¿está bien? En las actas es muy interesante porque Crespo dice todo el tiempo, darnos las horas al 200 es una pavada. No lo hacen las empresas porque son avaras y mezquinas. ¿Está bien? Son avaras y mezquinas. Las empresas le contestan, no es así, Crespo. ¿Está bien? Nosotros hoy te lo podemos dar, te ofrecieron un bono por única vez, bla, 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 bla. El problema es que se pone en riesgo la sustentabilidad de la empresa, la sustentabilidad de mi empresa y de las empresas. Y ahí me quiero detener, porque efectivamente... No. Dale. Hola. Si no hablo sin esto, Se escucha igual. Pasa que el micrófono empieza a ser loco. Acá lo que quiero decir es que, aparte, digamos, que aparte de la explotación, que la empresa quiere siempre chuparle más el sudor y la sangre a los laburantes, también los capitalistas entre sí compiten, ¿está bien? Entonces, todo el sistema está compelido a explotarte y a competir, porque si no, te mata el obrero del patrón, te lo come otro patrón. Entonces, no es un problema de bondad o maldad, no es de mezquindad. Las cosas son así, funcionan así. El capitalismo es este sistema, no es bueno, malo, avaro, mezquino. Es subsidiario en todo caso, son malos, porque abre a la idea muy difundida de los trabajadores, de neumáticos, de todos los trabajadores, que hay capitalistas buenos y capitalistas malos. Para nosotros no es un problema si buenos o malos, son todos explotadores, ese es el problema, es un sistema de mierda que funciona así, independientemente de la moralidad o de la eticidad del sujeto patrón, ¿está bien? Entonces, hablar de avaricia, eso confunde, porque te abre la posibilidad, digamos, de que hay otro capitalismo. ¿Y quién dice eso? ¿Que es un problema que hay que regular el capitalismo, administrar mejor el capitalismo? ¿Quién dice eso? Los caros peronistas te viven metiendo esa mierda en la cabeza todo el tiempo de que sos chiquitito. Somos todos argentinos. Bueno, no. Retomo. Ahí pasa la vuelta de la cámara que quisieron pasar. Entonces, digo, todo eso para nosotros es desarme. Eso no quiere decir que no se pueda regular o haya algunos momentos de que el capitalismo, ahora, esos momentos donde se pueda administrar o se regula distinto el capitalismo, tiene que ver para nosotros como subproducto de la lucha, no de las intenciones entre los distintos bandos capitalistas, ¿está bien? Digamos, el ejemplo es el argentinazo. Digamos, los capitalistas argentinos dijeron, larguemos algo porque teníamos miedo de perder todo. No fue San Néstor, ¿está bien? El genio de Néstor Kirchner que dijo, inventemos los planes sociales, bla, 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 bla. No, para nada. Fue que se pegaron un cagazo de aquello, cuando vieron toda la gente en la calle, tiramos todos en las calles 5 presidentes en una semana, pero larguemos algo, ¿está bien? Y sí había una discusión en la burguesía. En las elecciones, que Néstor pierde con el 22%, gana Menem con el 24%. El programa de Menem era palo. Palo, palo y palo. Bueno, ganó el sector más lúcido de la burguesía y dijo, negociemos, reabsorbamos, patatín, patatero. Pero bueno, esto viene a cuento de nuestra concepción, que el clasismo es ellos o nosotros. Es ellos o nosotros, pero no como una frase, es así. Es así, es ellos o nosotros. Bueno, decía, el capitalismo es explotación, pero también es dominación. Es decir, te mete ideas, ¿está bien? Te mete ideas, esas ideas tienen instituciones, hay muchas instituciones, algunas más light y otras menos light, es decir, está la institución del voto universal, está el Parlamento, pero está la policía, el ejército, está la burocracia sindical, que decía Jorge, ¿está bien? Las instituciones más duras, que hacen
a la reproducción del capitalismo y hacen a la dominación, ¿está bien? Por eso está la burocracia. ¿Por qué banca la burguesía? Nada más allá que dice, ah, los burócratas, pero ¿por qué los rebancan? Y porque le dan un servicio bárbaro. Digamos, imagínense este país sin los Piñanelli, sin, bueno, Calora se fue, sin los burócratas Cavalieri, Dar, todos esos. Es otro país, ¿está bien? Absolutamente otro país. Entonces, volviendo al problema de la dominación y las 200 horas, el conflicto, de todo. Cuando se sale el conflicto de las 200 horas, yo le voy a contar un secreto, porque no salga de acá. En la asamblea esa que él cuenta, del 13 de abril, 13, ¿no? ¿La primera? Sí. Que se vota las 200 horas, Crespo lo presenta como que es una papa, ¿entendés? Que ya están ganadas, que ya ganamos, que no empezamos nosotros y ya ganamos, ¿está bien? Era tan así que nosotros dijimos queremos ver la letra chica, este tiene un acuerdo con la empresa, entregó algo pasa acá. Tanto fue así que nos abstuvimos, él se abstuvo, porque era muy sospechoso, muy sospechoso. Obvio, porque venía de lucha, vamos a luchar en la primera línea, pero como presenta el tipo las cosas, era como, bueno, tiene que ver con la concepción del clasismo, con esto, digamos, porque solamente un tipo que piense que, 200 horas, un billete, equivale al 10%, si queréis por el 15%, no es un problema de billete para la burguesía, es un problema político. Las 200 horas las consiguió la patronal en los 90, y la tradición que contaba Jorge del 90 enfate, ese conflicto que tuvo nuestro compañero Berillo, ahí, cuando reventaron ese conflicto por la entregada de Guaseco, ¿está bien? Ahí metieron la flexibilización laboral, la polivalencia, los turnos de mierda que laburan ellos, que trabajan sábado, domingo, lunes, 5x2, 4x4, 3, hace todas las cuentas, bueno, son todos los turnos de neumáticos, uno por uno, trabajan de todos los sistemas americanos posibles, trabajan. Norberto. Bueno, una alegría estar el papá de Facundo acá. Gracias. Para nosotros las 200 horas no es un problema sindical, es un problema político. Es una conquista que la burguesía metió a toda la clase obrera argentina, ¿está bien?, en los 90, ¿está bien? No te la iban a entregar así porque se eran 10% más de plata, ¿está bien? El contexto del mundo y la Argentina te están diciendo todos los días que queremos más reforma laboral, que queremos jubilarnos a los 90 años, y vos te vas a entregar así la flexibilización. Ridículo. Bueno, es una concepción sindicalista, reivindicativa y estrecha del clasismo, la que tiene y la que expresó en sus palabras el Partido Obrero y la corriente de Crespo y la Negra. ¿Está bien? No tiene nada que ver con nuestra concepción de clasista, nada que ver. Es otro clasismo nuestro. Nosotros, digamos, peleamos en serio, digamos, semejante pelea, digamos, semejante enfrentamiento con semejantes patronales, parte de la recontra conocemos, no va a ser un picnic. Los tipos decían todo el tiempo, ya ganamos. Y nosotros decimos, esto se pudre. Efectivamente, administraron el conflicto, con esos paros de 2 horas, 4 horas, administraron, pero vos cuando te enfrentás a semejantes patronales, porque no te enfrentaste al kiosco Pepe que vende, qué sé yo, pancho en la esquina, ¿está bien? Te enfrentaste a 3 multinacionales importantísimas, ¿entendés? Entonces había para nosotros una dinámica objetiva de enfrentamiento y a la guerra de la galaxia, es decir, en algún momento se iba a pudrir. No podés administrar, no podés ser un conflicto sin arriesgar nada, porque no existe, así de sencillo. Nos querían convencer que con los palitos 2 horas se iba a administrar el conflicto y que se iban a conseguir así las horas a 200. Porque aparte del problema político de las horas a 200, del reclamo, de lo que significó políticamente para la burguesía, lo que significa, también el reclamo mismo no es aumento de salario, es qué mierda ser explotado y trabajar los domingos. Digamos, cuestiona la explotación, es profundo.
¿Está bien? Más allá que los compañeros, obvio, lo cambiás por plata porque necesitas plata, pero el cuestionamiento de la explotación de alguna manera era un reclamo mucho más allá de lo sindical. Bueno, para todos menos para Crespo y la Negra, que hasta el día de hoy siguen diciendo que sé yo qué. ¿Está bien? Entonces, esta dinámica objetiva que tenía en conflicto al enfrentamiento, a la dureza, a la polarización, se vio en el segundo conflicto, como estaba Jorge, los 9 días. Los 9 días es cuando se radicaliza la base. Entra la base al conflicto y se radicaliza. Ahora, lo de la radicalización, digamos, hubo muchos momentos donde se podría haber radicalizado el conflicto, ¿está bien? Sí. Si vos no radicalizabas no ibas a ganar nunca nada, ni triunfo ni económico ni político. ¿Por qué? Porque las patrullas te pasan por arriba, es así. ¿Qué momento se pudo haber radicalizado? Hubo muchos. El que contó Jorge yo lo voy a contar con un poco más de detalle. Cuando la patronal provoca y mete a los vigiladores privados dentro de la planta, en FATE, y te pone un vigilador en cada máquina a poner qué haces, qué no haces, con planillas, te anotan, vas al baño, no vas al baño, ¿por qué vas a este baño? No, tenés que ir al otro baño, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio, se armó un despelote bárbaro, se paró la fábrica, inmediatamente. Digamos, es una provocación grande que te pongan un policía al lado de tu puesto de trabajo y te controlen, obviamente para sancionarte. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hizo la Negra? Bueno, ¿qué sé yo? Nosotros hubiésemos hecho, no trabajamos más hasta que nos sacan a estos policías. ¿Está bien? Y no se trabajaba más, ¿eh? Y ese era el ánimo de la fábrica y de todos los compañeros, por una provocación escandalosa. ¿Qué hizo el compañero Crespo? Buscó el atajo, administrar el conflicto. Llamó al amigo Pablo Moyano. Pablo, acá están tus muchachos. El sindicato de vigiladores que está ahí se llama Sindicato de Custodios Argentinos. Es un sindicato que lo inventó el padre, Hugo Moyano, porque tenía todos los camioneros que manejaban los camiones de caudales, pero los que iban adentro armados no eran camioneros. Entonces inventó un sindicato de él, que el secretario general se llama López, que es Moyano. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace? Le llama Pablo. ¿Qué todo? Tengo este problemita. Entonces el secretario general López, de los Custodios Argentinos, saca una declaración diciendo no, tenemos que meter, ¿verdad? Y los corre al pasillo. ¿Está bien? Ahora, la patrona lo dejó ahí, la patrona no retrocedió. Era el momento para hacerla retroceder en chancletas a la empresa. Fue una provocación muy fuerte. ¿Está bien? Bueno, los tipos trataron de evitar nuevamente el conflicto. Cuando van al cuarto piso, la toma, que es y no es como son estas cosas, en realidad no era la voluntad de Crespo tomar nada, ni un café con leche. Lo que pasa es que le monta una provocación. Esto no le digan a Crespo que yo le dije. Esto queda acá. El tipo no podía bajar, ¿está bien? Pues no tenía nada, porque el gobierno lo provocó, lo recontra provocó, le dijo, si es todo nada y se va, el gobierno se va. Entonces el tipo no podía hacer nada, bajar no podía porque lo iban a agarrar esto y lo iban a cagar a trompadas, más o menos. Se iba a armar una situación difícil, el gobierno apretado y dijo, bueno, me quedo acá. Y eso fue la toma, que simbólicamente, más allá que no fue una toma, sí fue una toma, políticamente para la sociedad fue la toma, ¿está bien? Y se vieron las banderas en el balcón, qué sé yo, y los tipos tuvieron ahí, reaccionaron bien, no solamente porque se quedaron, reaccionaron bien porque llamaron al paro por tiempo indeterminado. Y ahí la base dijo, esto va en serio, y salió con todo, y entró con todo el conflicto, y todos los días había 1000 obreros de neumáticos
Callao, en Alén, en todo lado, ¿está bien? Bueno, efectivamente se radicalizó, ¿está bien? La radicalización, la entrada de la base es la que permite que se destape el conflicto, que también metió en crisis al gobierno, que fue y vino. Que lo saco, que no lo saco. ¿Se acuerdan que mandan una orden de un juez para sacarlo, que no lo saco, que no negocio, que si negocio, que Massa dice lo voy a matar, voy a obligar las importaciones como una extorsión? Bueno, todo ese ida y vuelta hasta que se decidieron por la salida negociada y el triunfo político que bien explicaba Jorge. Está bien, económicamente, peso más, peso menos, no es nada extraordinario, pues no se consiguieron las horas al 200, que eso sí hubiese sido un triunfo histórico, conseguir las horas al 200. Pero para conseguirlas, vos tendrías que haber hecho un conflicto político y apelar al conjunto de los trabajadores explotados, oprimidos, precarizados, flexibilizados, que todos estamos rejodidos, para que te apoyen. ¿Está bien? No un conflicto solamente sindical, corporativo, de tu gremio chiquitito. ¿Está bien? Por eso, y vuelvo a esa idea de que hay tantos clasismos como clasistas. Nuestro clasismo es que entiende que la relación capital-trabajo es antagónica y es a muerte, y es así. No hay mediaciones cuando... Eso no significa que uno sea un izquierdista. Obvio, puede negociar, te fijás, va a venir. Pero el concepto es ese. No es que el gran negociador, que yo puedo administrar. No. El concepto es el otro. Me quieren matar y si yo no me preparo para matar al enemigo, me van a pasar a degüello. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo voy con el tiempo? Estamos 5 minutos. Te quedan 5. Sí, estamos como queremos. Bueno, volviendo al principio, ¿está bien? Les decía que, bueno, la relación de explotación, la relación entre los capitalistas y los trabajadores, el fundante de la sociedad, y que estaban todas esas teorías de la muerte del trabajo, etcétera, etcétera. Junto, concomitantemente con esas teorías, estaba la otra teoría, el otro relato, es que ya la clase obrera no puede ser sujeto del cambio social. Es decir, no puede ser sujeto ni del cambio revolucionario ni de ningún cambio. ¿Está bien? Bueno, otra vez, Zuna puso en valor la fuerza y las potencialidades de esa clase trabajadora. ¿Está bien? Obviamente que hay muchos sujetos afectados por el capitalismo, hay muchos movimientos y muy progresistas y progresivos, el movimiento de mujeres, la marea verde, los movimientos de diversidades, los pueblos originarios, los movimientos antirracistas, ¿cuál? La ecología, un montón, ¿está bien? Pero para nosotros el sujeto, porque está en la raíz del modo de producción, están en la raíz del metabolismo social del capitalismo, son los trabajadores. Si no hay explotación, si no hay trabajadores, no hay capital. ¿Está bien? Entonces puede articular a todos los demás movimientos y los demás sujetos, que son muy progresivos, ¿está bien? Pero el único que tiene la capacidad de hacerlo es la clase trabajadora. Y ahí vamos, ya tengo que meterlo en la quinta, a otro problema, que es el problema de la clase trabajadora. Digamos, dijimos que es otra clase trabajadora, la clase trabajadora evoluciona como evoluciona el capitalismo, ¿está bien? Hoy vemos, bueno, el capitalismo, la uberización, el capitalismo de las plataformas, etcétera, etcétera, pero junto con esa clase trabajadora, la clase trabajadora en el sentido objetivo, que produce la plusvalía, ¿está bien? Ahora, la clase trabajadora, ¿cómo se ve? Ahí empezamos a hablar del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores, de la subjetividad de sus instituciones, de cómo se ve y cómo se prepara, de sus programas, de sus partidos. Y ahí evidentemente hay un problema. Nosotros podemos decir que la clase obrera es la señalada para hacer la revolución social, el cambio social, pero digamos, hay un problema que es el movimiento obrero. Es decir, ¿qué programa, qué ideas, qué valores, qué sustenta? ¿Está bien? La clase trabajadora. Y obviamente
las coordenadas políticas, ideológicas han cambiado diametralmente. Es decir, hay lo que nosotros llamamos una crisis de alternativa. Ahora me acordé que tenía que decir algo antes, pero lo voy a decir después. La crisis alternativa tiene que ver, bueno, con la caída del muro de Berlín, también con todas las transformaciones que hubo después de la caída del muro de Berlín, con la experiencia del siglo XX, con la Revolución Rusa y con la burocratización y el estalinismo. Eso habla de la necesidad de tener un balance, ¿está bien? Pero lo que nosotros vemos que hay una nueva clase trabajadora y empieza, digamos, todas esas coordenadas antes del balance del siglo, es decir, hasta que cae el mundo, eso no existe más. ¿Está bien? Hay otras coordenadas sociales y políticas, y hay un recomienzo de la experiencia histórica de los trabajadores, que ante la brutalidad de la explotación del capitalismo empieza a organizarse. Los pibes de Uber en Norteamérica, los de Amazon, los de Starbucks, los compañeros de Citrarrepa en Argentina, en todos lados empieza un recomienzo de la experiencia histórica, y tenemos plena confianza que en ese recomienzo, ¿está bien? Y también es parte de nuestra tarea de colaborar y ayudar a que en ese recomienzo empiece a retomar la tradición los hilos de la tradición del socialismo revolucionario, ¿está bien? Porque tampoco le van a caer los libros de Marx así por la cabeza y los ataco, y ya soy marxista y soy revolucionario y quiero el socialismo, ¿está bien? Pero la base objetiva es la nueva clase obrera y el recomienzo de la experiencia histórica. Y lo que me olvidé de decir antes, que lo digo acá y cierro, es que efectivamente todo el balance del siglo XX es complicado, es complejo, no va a ser el motivo de esta charla, pero si uno deja las ideologías y ve el mundo tal cual es, el capitalismo tal cual es, las cosas como suceden, tal cual son, lo que ve es, como dicen los redondos, el futuro llegó hace rato. Es decir, ¿qué vemos? Vemos una catástrofe, es la catástrofe del capitalismo, digamos. La ecología, digamos, bueno, la regresión a las relaciones humanas, el oscurantismo, los Bolsonaro, los Milley, hay una regresión cultural, digamos, acá algún sociólogo, digamos, de la secularización de la sociedad civil, volvés un nuevo oscurantismo. La mercantilización, ¿qué no se mercantiliza, muchachos? ¿Qué no se mercantiliza? Oh, los bienes, todo, cualquier cosa se está todo mercantilizado. El capitalismo es una catástrofe, la catástrofe ya está, la pandemia, el ecocidio, la explotación, la desigualdad. Bueno, la tarea que tenemos los revolucionarios, y humildemente de la corriente sindical, de Nuevo Más, ya vamos a construir y ayudar a la refundación del movimiento obrero bajo ideas socialistas del siglo XXI, no del siglo XX, que fue una catástrofe. Nada más. Bueno, le damos a pulmón nomás. Bueno, ahora la idea era darle la palabra a Norberto, que es, bueno, se acercó a la charla, es el papá de Facundo Díaz, que bueno, lo mencionaba acá Chupete, un compañero trabajador del neumático en Córdoba, que fue despedido hace 2 semanas aproximadamente. Un poco más, bueno. Y que bueno, se está dando ahora la pelea por su reincorporación, así que la idea era invitar a Norberto a que nos dé... Hola, buenas noches. Bueno, soy el papá de Facundo Díaz. Facundo está hoy en Córdoba en una carpa, enfrente de neumáticos de avanzada, donde fue despedido. La está peleando, le está luchando de pie. Él no baja los brazos. Tiene mucho por delante, tiene la semilla del socialismo en su corazón.
ha salido de la patronal ir a verlo hacia la puerta, con solo ofrecimientos de dinero. Los ha rechazado a todos. Muchos intentos de compra de conciencia, de voluntad, no lo pudieron doblar. El Nuevo Más en Córdoba, con estos dirigentes, el Teddy, el Chino, llevaron adelante la lucha de Facundo. No lo doblan, no lo van a doblar. La patronal no lo va a doblar. Mañana, 11:30 de la mañana, hay una reunión en el Ministerio de Trabajo. Él luchó para estar ahí. A él no lo van a comprar. Él va a luchar de pie. Eso es lo que le quiero decir. Compañeros, la patronal se enteró que iba a ser delegado, lo limpió, hicieron una marcha, como ustedes saben, hicieron un petitorio, todos lo han firmado. Eduardo, Teddy, para el que lo conoce, fueron a la puerta de la fábrica, se acercaron el secretario general de ATE, CTA, el Nuevo Más y el sindicato. Bien, gracias. Entraron a la fábrica, le entregaron al gerente un hecho histórico. El dirigente de ATE, el secretario general, dice: yo acá no tendría que estar, no por no defender al trabajador, sino que tendría que estar el SUNA. Así que bueno, así están las cosas. El Nuevo Más en Córdoba, y con el apoyo de ustedes, se lo llevaron puesto. Así que, Facu la lucha. Sigan apoyándolo. Él no va a bajar los brazos. Mañana hay una audiencia. Gracias. Bueno, compas, nada, bueno, realmente muy importante tenerlo a Norberto acá hoy. La idea es, después de la charla, estar sacándonos una foto con un cartel que hicimos en apoyo a la lucha de Facu por la reincorporación ya del compañero, y que también le llegue, digamos, el apoyo de acá del movimiento estudiantil. Y bueno, la idea ahora es abrir un poco el espacio para preguntas, intervenciones que puedan surgir y dar en base a eso también un poco la respuesta de los compañeros panelistas. Así que con micrófono flojo, pero está abierto el espacio. Pregunto de acá, no, súper piola de la charla, la verdad, buenísimo todo lo que comentaban, y bueno, buenísimo que estuviera el papá de Facu acá también para transmitirnos esa lucha, ese apoyo. Nada, yo lo que quería preguntar así cortito es, o sea, se estuvo mencionando el conflicto 2007-2008 en el neumático. ¿Cuál es la diferencia o las continuidades que ven en las generaciones que entran a laburar en fábrica por ahí de esa etapa, incluso de los 90, a la que entra ahora por ahí las jóvenes camadas que, bueno, muchos de nosotros fuimos charlando en el acampe en Pirelli, charlando con esos compañeros, y por ahí ustedes que con toda la trayectoria que tienen que pueden contrastar ahí o comentar. Bueno, la idea es que hagamos varias preguntas, así después los compañeros pueden ir respondiendo, así que quieren a pulmón, si quieren pararse. Ignacio. ¿Quieres contar cuándo fue el último momento que tuvieron antes de la hora? ¿Cuánto fue el último? ¿Al anterior? ¿Cuánto fue el anterior? También se puede crear una duda cuál es la diferencia entre Frickson y Firestone. ¿Qué es Frickson y qué es Firestone? Sí. Bueno.
Acá, Juli. No, bueno, un poco, primero, bueno, decir que estuvo buenísima la charla, o sea, sobre todo además ¿cómo se llama? Cómo se explicó, se narró el conflicto, sirvió un montón para recordar todo lo que fue reflejar ese proceso, sobre todo en los últimos días. Y ahí un poco, bueno, o sea, al acabar la pregunta, nosotros desde la universidad tuvimos asambleas, tuvimos instancias de discusión donde se planteó la necesidad de solidarizarse con el movimiento obrero, con los trabajadores del neumático, y en esas asambleas logramos arrancar, digamos, las conducciones del Centro de Estudiantes de Humanidades particularmente, que bueno, responde al gobierno nacional, el mismo gobierno que se jugó a quebrar la lucha. Bueno, logramos arrancar en la asamblea que haya una delegación donde hubo un montón de compañeros independientes, digamos, que querían, con esta perspectiva, digamos, de solidaridad con los trabajadores, querían llevar la solidaridad. Un poco, bueno, pudimos ir en un momento hacia el final del conflicto, y la pregunta era, bueno, ¿cómo ven los trabajadores? ¿Cómo se tomó, digamos, esta solidaridad que llamamos de los estudiantes? Que bueno, que nosotros entendemos que es fundamental la unidad estudiantil para pegar de conjunto, y en ese sentido, bueno, retomar incluso esos métodos para llevar a cabo la lucha por todas las reivindicaciones. Así, bueno, un poco la pregunta va en ese sentido. Yo quisiera preguntar, ¿qué le dirían a alguien que está por querer ayudar a un compañero, que lo están por despedir, desde su rol como sindicato o como trabajadores, y un poco, bueno, desde la mirada, esto que estamos planteando acá, de ser anticapitalistas, y a la vez como apoyarnos entre nosotros, entre tus compañeros y compañeras? Sí, No, quería más que nada agradecerle a mi compañero Jorge la presencia, porque el conflicto del neumático hacía muchos años que no había una lucha tan importante de la clase obrera en Argentina, ¿no? Cuando uno recuerda, cuando hubo una lucha anterior, le cuesta precisarlo eso, y esas luchas marcan de alguna manera el rumbo para donde tiene que ir la clase obrera, en el contexto que hay un ajuste económico fuertísimo contra los trabajadores. Entonces, que los trabajadores se planten de esa manera, se transformen en una referencia para el conjunto de la población, son cosas muy importantes que no pasan todos los días, ¿no? Por eso, nosotros, por ejemplo, bueno, la docencia lo siguió mucho, el conflicto acá en La Plata, los compañeros de las fábricas autopartistas que hay acá en La Plata, contaban los compañeros cómo día a día se conversaba de ese conflicto, y eso no pasa muy seguido. Entonces, por eso, por ejemplo, bueno, hoy tuvimos, por ejemplo, acá en La Plata, reunión del SUTEBA, el sindicato docente, y a cada rato se mencionaba el conflicto del neumático, porque marcaron para dónde hay que ir, marcaron que hay que pelearla por el salario, y marcaron que hay que luchar, y eso no se venía hablando, y de alguna manera son una gran referencia, ¿no? Así que yo lo quería destacar porque tiene un impacto mucho más allá de la lucha que ellos dieron, y son enseñanzas que se transmiten hacia el conjunto de los estudiantes, de los trabajadores. Bueno, y por último quería saludar acá al compañero Norberto, ¿no? El papá de Facundo, que le quiero transmitir que nosotros vamos a dar toda la pelea acá, lo que podamos hinchar también de acá de La Plata. Él se mantiene bien por esto. Seguramente, pero también allá, bueno, tiene compañeros de fierro que lo están acompañando. La verdad que es un orgullo que estés acá, tan plantado, y me han contado también todo lo que has estado haciendo estos días, poniéndote a la cabeza de pelear por la reincorporación de Facundo, un compañero de fierro, que hizo una experiencia de militancia que es politizarse y comprender la importancia, politizarse de la juventud, ¿no? De la universidad, y comprender la importancia estratégica que tiene el construir dentro de la clase trabajadora, dentro de los sectores más concentrados de la clase trabajadora, de construir un partido socialista revolucionario. Así que la verdad que Facundo también es un ejemplo para toda la militancia de lo que nosotros queremos, ¿no? Una clase obrera consciente, organizada, que debe pelear por transformar la sociedad. Así que todo mi saludo para vos y para Facundo a través tuyo. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta específicamente a Robo.
en relación a esto del clasismo, que bueno, también lo dijiste igual GPT, de la diferenciación, en términos, porque luego entender el capital y el trabajo como algo intrínecamente antagónico, ¿no es cierto?, pero como un aspecto fundamental de nuestro clasismo que hace cuál es el hecho de la realidad y cómo vos intervenís en un conflicto definitivamente, pero si uno tendría que explicar eso, tenemos un montón de compañeritos como súper nuevos, como qué otra cosa para nosotros de las 18 de diciembre, qué nos distingue el clasismo, además de ese rasgo que es fundamental definitivamente, cómo lo pensaríamos o qué podríamos decir además para poder explicar bien qué es ese clasismo que desde la 18 nosotros defendemos, a distinción de los múltiples otros clasismos. Y en relación a eso, lo pensaba ya quizás como un poquito más como reflexión a lo que hoy Julián decía de la Facultad de Humanidades, que se logró arrancar una asamblea a Patria Grande, que forma parte obviamente del gobierno, y que no solamente dirige una delegación, pero al mismo tiempo esa asamblea para contarle al resto, incluso el Partido Obrero había propuesto que la bandera del Centro de Estudiantes vaya, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, pero nosotros lo que le discutíamos ahí con nuestros amigos dentro de la izquierda también que somos, es que bueno, no es solamente que vaya la bandera en abstracto, o sea, la bandera como el trapo nada más, sino que vayan los estudiantes de carne y hueso, que el sujeto que somos los estudiantes tiene que estar ahí, que no nos basta con que esté una bandera en sí, que eso es la unidad obrera estudiantil, sino que para nosotros ya basta, la unidad obrera estudiantil es la unidad con el cuerpo, es que los estudiantes podemos solidarizarnos, podemos estar ahí junto con los trabajadores, así como hoy los trabajadores que vienen a la universidad. Bueno, no es una cosa discursiva o que haya una firma o que haya solamente una bandera, una representación, sino que esa representación tiene que encarnarla un cuerpo que tiene que ver con la comprensión de la conciencia y el tipo de organización que somos. Pensando en esta cosa entre el tipo específico de clasismo que nosotros peleamos desde el 18 y quizás más a nivel estudiantil, el tipo de organización, porque también dentro de la facu hay izquierdas de todos los colores. Ahora bien, ¿por qué somos una cosa y no somos la otra? ¿Por qué somos el Ya Basta y no somos el Partido Obrero? Bueno, tenemos un montón de coincidencias, estamos en la lucha juntos, claramente, con los distintos compañeros, pero tenemos cierta discusioncita y en eso me parece que se materializaba bastante bien ahí, en que nosotros nos jugamos porque vaya una declaración, porque los estudiantes se pueden volver a los conflictos, esa es la forma que nosotros entendemos, por eso también en nuestra campaña estudiantil sostenemos que es con el ejemplo de los obreros del neumático cómo se conquistan todas las cosas que tenemos, desde lo más chico del triple banda horaria hasta lo más grande que necesitamos presupuesto y viceversa para pensar el clasismo. Pero bueno, específicamente más allá de este desarrollo, como que pensar en paralelo las dos cosas, de la forma de organización que nosotros nos damos y la distinción con el resto de las cosas. Excelente. Sí, si les parece, vamos, ya más o menos tenemos un par de preguntas, si quieren ir arrancando, pongo tiempo. Por el tiempo. Como quieran ordenarse. Bueno, sí, o sea, el compañero tiene que entrar a trabajar después, así que es por eso, claramente... O sea, queremos cortar acá. No. Bueno, yo voy a tratar de... Parece fácil, pero no es fácil decir qué nos distingue, qué es lo distintivo de nuestro clasismo. En general, con toda la izquierda, no tenemos una pequeña discusioncita. Tenemos concepciones teóricas políticas muy distintas también. Nosotros tenemos un rearme teórico político programático muy profundo. Tenemos un balance del siglo XX que, aunque parezca muy abstracto, digamos, es bastante determinante también para nuestro clasismo. Agarro por ese lado porque digamos, otra cosa es que podamos dar un frente en la facultad, esto, lo otro, patatín, patatero, pero en realidad somos corrientes muy distintas porque tenemos una concepción muy distinta. No tenemos nada que ver con el PEO, ¿está bien? Pero nada que ver con el PEO. Voy a poner una cosa nada más, un aspecto nada más, que tiene que ver y está muy ligado al problema
del balance del este. ¿Qué es el problema de la autodeterminación de la clase obrera? El problema es que sea la clase obrera la que tome las cosas en sus manos y se autodetermine, se autoorganice. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con Crespo Conducción? Me están jodiendo. Crespo Conducción, era todo el aparato de la negra. Pará, loco, es horrible. Eso. Entonces, no, es muy profundo para nosotros. Es muy... Obvio que hay dirigentes y Crespo será dirigente, pero Crespo Conducción, dejate de joder. Nosotros estamos por la autodeterminación de la clase obrera. Es otra cosa, no es una discusioncita, es una discusionaza, porque Crespo Conducción es la sustitución de los trabajadores por el aparato de la negra. Eso es lo que se ve en el SUTNA. Nosotros sacamos volantes y peleamos para que participe la base, llamen a la base, que se discuta con el activismo, que vayan a los portones. Los bloqueos los hicimos las corrientes, no los últimos de los 9 días, los anteriores. Hubo bloqueos de 3-4 días, hicieron las corrientes. La negra estaba en contra de llamar a la base que hacía su propio bloqueo. A ver, eso, bueno, nuestro clasismo es autodeterminación de los trabajadores, confianza entre los trabajadores, pelea política de los trabajadores, politizar a los trabajadores. Bueno, la negra no tiene nada que ver con eso. Crespo Conducción no tiene nada que ver con eso. ¿Es solo eso nuestro clasismo? No, no es nuestro clasismo, es una concepción también muy profunda. Los tipos opinan, es un clasismo berreta el de ellos. Es un clasismo, primero objetivista, es decir, si el obrero lucha por salario, eso es clasismo. Bueno, no es así. Eso no es clasismo para nosotros. Más allá que, obviamente, reivindicamos, peleamos por salario porque todos queremos vivir mejor. ¿Está bien? Ahora, eso no es clasismo. Que objetivamente lucha por el salario, eso no es clasismo. Lo objetivo, no. Digamos, nosotros que apelamos a la subjetividad y a la politización de la clase obrera. Entonces, era todo objetivo para el PO, todo, pero objetivo en el peor sentido, porque era corporativo, es decir, las horas al 200 no dialogaba con nadie. Vos podés haber dialogado con millones de trabajadores que están flexibilizados, terciarizados, precarizados, digamos, ¿entendés? Nada. Es el SUTNA que pelea por sus horitas. Obvio, queremos que los compañeros ganen mucha guita y que sean menos explotados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso para nosotros no es clasismo. Eso es corporativismo berreta. En vez de politizar, atrasás. ¿Se entiende? El otro problema, un montón de cosas ahí. Digamos, el problema de la democracia de los trabajadores. Es decir, la autodeterminación. Bueno, nosotros vemos que en la asamblea. Cuando Jorge dirigía las asambleas en 2007-2008, ¿está bien? Obviamente, con el partido, etcétera, etcétera, dejamos hablar a todos los compañeros que sean de la burocracia, que hablen, que se expresen y hacíamos respetar, que lo escuchen, bla, bla, bla. Después íbamos a la web y había un carnero que era trompadas, pero en la asamblea todo el mundo tiene que hablar, ¿está bien? Acá no, acá te ponen la barra brava de Crespo Conducción. Bueno, eso no tiene nada que ver con el clasismo. Nada que ver con el clasismo. Es una corriente, es independiente, pero es medio burócrata. Lo que decía Jorge, son medio burócratas. Digamos, no tiene nada que ver con el socialismo, con la autodeterminación, la autorganización, la politización de la clase obrera. Obvio, ahora el PO invita a todo el acto del sábado, que es el Plaza de Mayo, están invitando, che, y van a ir muchos compañeros por respeto, por cariño, porque bla, 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 ¿está bien? Pero eso no es politización. Politizar es discutir el conflicto, es decirle a los compañeros, no que el patrón es avaro, que el capitalismo es bueno y malo, es que hay un capitalismo que es explotador, y que los trabajadores no solamente tenemos que mejorar el salario, sino pelear por no tener más cadenas. Es decir, luchar contra la explotación, las tareas históricas de la clase obrera. Ese es el clasismo. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué le dice Crespo de eso? No sabe, no contesta, qué sé yo. Vote a Pitrola, qué sé yo qué va a decir. Bueno, yo hasta ahí porque si no... Buenísimo. Bueno. Se escucha bien ahí al fondo, ¿no? Genial. Sí, lo hacemos así. No, un poco la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y las continuidades con las diferentes camadas? Creo que fue algo así la pregunta del compañero. Claro, las diferencias, y hablo un
poco por experiencia propia, ¿no? Yo entré en un momento, era la camada joven, entré en un momento concreto en la fábrica, entré en los 90, donde justamente era complejo, estábamos en la época del menemismo, donde si te rajaban del laburo eras un muerto social prácticamente. Entonces, bueno, nada, te aferrabas a la máquina, te prendías a la máquina y nada, y ahí tenías una conducción gremial, burócrata, que obviamente te aplicó todo lo que fue la reforma de los 90. Así todo, yo recibí obviamente una transmisión de mi compañero más antiguo, de diferentes luchas que tenían que ver justamente, como dije hoy, con el 90, 91 y qué pasó. Un poco eso fue, yo siendo joven, esa camada joven que entró en los 90, ¿no? Obviamente, después, cada tanto hay recambio de camada de trabajadores y se van generando estas nuevas situaciones. Conflicto 2007, 2008, donde, tuve la posibilidad de intervenir directamente y ser parte de eso, me dejó una enseñanza muy buena, aparte de que hicimos algo muy interesante en lo que tenía que ver con el gremio en sí, pero específicamente en FATE, y eso es lo que le transmitimos a las nuevas camadas de trabajadores que entraron de ahí en adelante. O sea, la transmisión directa de la camada vieja a la camada nueva es insustituible hacia adentro de la fábrica, es así de concreto. O sea, vos aprendés de tu compañero una cosa no tan viola, pero aprendés también a luchar, porque también tenés la otra vertiente, puedes aprender a ser un carnero, guarda. Entonces, con eso, vos tenés que dar la pelea contra esa tendencia carnera, o en ese momento era para nosotros lo que era la fracción o la lista violeta, que era muy pro-patronal y contra lo que nos rebelamos, y planteamos otra posición que tenía que ver justamente con las asambleas, con la unidad de los trabajadores, con la lucha, que obviamente nació con la marrón. Entonces esa fue la transmisión que le hicimos a los trabajadores y la que se desarrolló hoy y se sigue desarrollando en el gremio neumático. Un poco eso es la cosa de cómo a las camadas nuevas le vamos explicando, a la camada de trabajadores, que vayan haciendo sus experiencias, como en este caso, y un poco eso es la continuidad. Yo aprendí algo del 91, chiquito, que hubo un delegado que no traicionó. Hubo un delegado que agarró su sobre y lo puso en el fondo de huelga de la lucha del 90 al 91. Y ese es un compañero mío del partido, del Grillo. Y eso a mí me quedó grabado, ¿no? Y hoy se reivindica todavía. Pasaron del 91, pasaron tantos años y eso se reivindica todavía. Entonces, en algún momento supongo que se va a reivindicar el 2007, 2008, yo qué sé, todo eso. Entonces, tiene que ver eso de la transmisión directa que hacemos los trabajadores más antiguos. En este caso me toca a mí ser hoy correa de transmisión y también obviamente participar a la vez, pero un poco esa es la enseñanza que queda más allá de la reincorporación de nuevas camadas. Esa es la primera. El aumento salarial, sí, el año pasado nosotros hicimos obviamente en una primera etapa hicimos todo un acuerdo con la empresa, no voy a describir los meses porque no me acuerdo de memoria, porque fue un 50% y teníamos que hacer esa cosa de la revisión que les contaba yo, que era lo que necesitaba para ajustar a lo que era el periodo inflacionario o la inflación para quedar empatado con la inflación o ganarle por 1 punto o 2 puntos. En realidad en total recibimos un 66% de aumento salarial en el acuerdo pasado. Eso un poco así para el compañero que me preguntó, no recuerdo bien. Eso es la cuestión. Y después me preguntó sobre qué diferencia hay entre Bristol y Firestone. En realidad no hay ninguna diferencia, de la misma empresa, nada más que hubo un cambio de firma ahí. Antes se llamaba Firestone, ahora se llama Bristol en realidad, pero se utilizan las dos marcas comerciales, se siguen utilizando porque las cubiertas siguen saliendo como Firestone, Firestone, como quieran decirle, y Bristol. O sea, es la misma empresa, nada más tiene como dos firmas. Ahí yo no sé bien exactamente por qué situación comercial lo tienen de esa manera. Una compañera me preguntó qué le diría a alguien que lo están por despedir. Y, obvio, que dé la pelea, que se rodee justamente de quien lo acompañe a dar esa pelea. A veces es difícil, obviamente depende del laburo. Si tenés a la burocracia, obviamente hay una fábrica donde está dominada, tipo les mata, donde no puedes levantar la cabeza, no puedes decir nada. Obviamente ahí es difícil dar la pelea en soledad, pero si por lo menos estamos en el gremio del neumático, ahí después de esa referencia sería de otra manera. Pero igualmente hay que decirle al que están por despedir que dé la pelea y que se rodee de quien quieran apoyarlo, que hay muchos, hacia adentro y hacia afuera de la fábrica.
Después un compañero me preguntó cómo ven los trabajadores la solidaridad con estudiantil. Hay una experiencia respecto de eso, efectivamente. Bueno, y ahí sí hago referencia. Obviamente, en el 2007, 2008 yo era un laburante no tan consciente como ahora. En efecto, se acercaron los estudiantes a apoyarme en el conflicto ese e identifiqué a quienes estuvieron a mi lado, ¿no? Yo no veía la posibilidad de luchar, no veía la posibilidad de pelear en el 2007. Entonces, bueno, de repente veo que se acercan trabajadores de otros lugares, se acercan los partidos de izquierda, yo no los conocía hasta ese momento. Entonces, bueno, nada, y se acercaron los estudiantes, por supuesto. Para mí fue, obviamente, un impulso en desarrollarme justamente en esto de dar las peleas. Fue una comprensión también, ¿no? Hoy los trabajadores también ven y sienten de esa manera. Es todo un proceso igualmente, ¿no? Pero los trabajadores saben quiénes estuvieron a su lado, que estuvieron a los desocupados, que estuvieron en un movimiento estudiante. Y sobre todo yo, y acá no me quiero olvidar, tengo una mención especial, como en este caso militante del Nuevo Más, a todos los compañeros que nos fueron a hacer el aguante de la carpa, tanto el Merlo, Pirelli y Filectoni. En especial, la Marrón quiere agradecerle a esos trabajadores porque gracias a eso que ustedes estuvieron haciéndonos el aguante durante la noche, sobre todo para que podamos descansar, estuvo piola. Hablo por ahí por el lado de FATE, pero en sí también teníamos los reflejos de la otra fábrica porque ustedes estaban ahí y eso fue esencial. Entonces ahí esa es la experiencia que también se transmite y como uno valora y entiende esta cosa de la unidad obrera estudiantil, que es, obviamente se expresa después en las luchas también, obviamente. Entonces ahí eso por ese lado. Y un poco para seguir con esta cuestión que decía justamente, que hago referencia yo a que cómo fui comprendiendo las cosas, entre las cosas de esto de cuando yo tuve la necesidad de luchar y quienes se acercaron a mi lado, y quienes estuvieron a mi lado, no estuvieron los partidos tradicionales, obviamente, no estuvo la burocracia, obviamente la burocracia se borró, o sea, fue una experiencia totalmente de la mano de compañeros muy valiosos, así, hoy lo tengo acá al lado mío, que fue el que me guió, me dio la herramienta necesaria, me explicó lo que era una cosa, lo que era la otra. Entonces nada, ahí dimos esa pelea y bueno, un poco ahí también fuimos creciendo. Yo obviamente me hice socialista, acá él es mi mentor, él me hizo socialista así concretamente. Entonces bueno, esa fue un poco la experiencia también que hay que transmitir y hay que dejar en claro. Porque en definitiva, acá se habla y se habló, ya un poco para también un poco comentario como cierre, se habló de lucha, se habla de organización, se habla de la fuerza de los trabajadores. Entonces bueno, todo eso, sobre todo lo que tiene que ver con la fuerza de los trabajadores, no viene de arriba, no viene mágicamente, no lo transmite un ser divino, tampoco viene de la mano de un general. La lucha de los laburantes por sus reivindicaciones nace de ellos mismos, de sus experiencias, brota de ellos mismos, de lo que hacen o dejan de hacer. Obviamente para eso son necesarias las organizaciones. O sea, también están las organizaciones sindicales para la pelea del día a día, como decía Rodolfo, obvio. Las organizaciones sindicales son importantes, si no sería todo muy fácil para los patronales. Que igual así todas las organizaciones sindicales costaron sangre, no es que vinieron de arriba también. Por eso digo, esa organización sindical tiene un límite, que es pegar el salto a lo político. Rodolfo lo describió bastante claro recién, bastante claro lo dijo. O sea, nada. Entonces también están las otras organizaciones, que están las sindicales y están las políticas, es hacia donde también apuntamos a que los trabajadores hagan la experiencia. Como dice Rodolfo, que se conviertan en sujetos históricos y tomen todas las problemáticas de la sociedad para desarrollarla como sujeto histórico que es, ¿no? Y nada, sembrar la semilla del socialismo en cada trabajador. Impresionante. Así de completo. Porque eso define mucho, compañeros. Eso define justamente el clasismo. Eso define un montón de cosas. Que de repente vayan otros sectores y el sindicato que acaba de venir de dar una pelea monstruosa contra todo el aparato del gobierno, contra todos los aparatos de las burocracias, contra todas las patronales,
hoy a 22 días todavía no haya hecho un paro general del gremio por el compañero despedido, define el clasismo. Define muchas cosas, ¿no? Que no haya hecho un paro en la fábrica donde, ¿cómo lo dije hoy? Un paro en la fábrica donde labura el compañero Facundo, define muchas cosas. Que no acompañe, bueno, sí, ahí está el juego del clasismo. Ahí está el juego del clasismo. O sea, es uno de tu clase, es un hermano de clase, y lo estás dejando medio tirado, o si haces las cosas las haces por presiones de otros sectores. Entonces, bueno, ahí es un poco la definición justamente más concreta de lo que tiene que ver con el clasismo. Si estás o no estás al lado del compañero que es atacado por la empresa, o te quedas cruzado de brazo o mirando para otro lado. Pero más allá, inclusive, si es de tu gremio, también hay que mirar hacia afuera, hacia otro gremio. Hay que mirar hacia otros sectores de trabajadores, hacia otros sectores, bueno, hoy lo nombraba, al sector de mujeres, sí, al sector de mujeres, al sector de las minorías, a todos esos sectores. El laburante tiene que hacer todo ese proceso. Es obviamente largo el recorrido. La conciencia hoy justamente está dominada, como decía Rodolfo hoy, por un montón de cosas. Miren, qué sé yo, un laburante, un humilde laburante como yo, para dar una charla y venir a confraternizar y a explicar un poco justamente todas estas ideas, tiene que utilizar horas de su descanso, y no, obviamente, pero después lo explico por qué, y terminar esa charla e irse a trabajar. La vez pasada tuve que donar sangre porque se superponía mi horario de trabajo con la charla. O sea, entonces eso es un poco a lo que aspiramos, a que el trabajador avance. Hoy, obviamente, por todas las presiones y la dominación del capitalismo, la mayoría se saca esa tela de araña que tiene justamente en los momentos que pelea, en los momentos en que lucha. Y ahí es el momento donde justamente está expectante y abierto a escuchar estas ideas que planteamos nosotros, esto de la revolución, de la emancipación de los trabajadores, porque vamos por eso, por la emancipación de los trabajadores. Entonces, bueno, nada, el conflicto del neumático microscópicamente justamente cuestionó al Estado capitalista, así, con todos sus poderes. Porque obviamente los enemigos están justamente enquistados en los resortes del poder. Gobierno, burocracia, medios de comunicación, y es por eso que es importante para los trabajadores comprender la necesidad de conquistar esos poderes. Así de sencillo, de conquistar el poder político para cambiar de raíz la cosa. Obviamente, si no, vamos a estar peleando siempre por el salario, quizás por la hora del 200, pero lo que hay que pelear es justamente por el otro, por el poder político, para dar una respuesta a la necesidad de los trabajadores y de los oprimidos, y cambiar de una vez por todas la concepción esta de mierda del capitalismo, que es para uno poco, y poner sobre el tapete, sobre la humanidad, el manto del socialismo. Eso. Cortito, nada, para hacer un cierre, un poco la idea con la cual encaramos esta charla, por la cual la planteamos en el marco, ¿no?, de esta cátedra libre que venimos realizando desde el Ya Basta, y principalmente, bueno, en el propio título, ¿no?, las enseñanzas que nos puede dejar, así como le dejó al grueso de la clase trabajadora en Argentina, esto que decía el Tano, o sea, en todos los lugares de trabajo se discutió sobre el conflicto del neumático, bueno, las enseñanzas que nos pueden aportar los compañeros que dieron la pelea, esta lucha histórica al movimiento estudiantil, ¿no? Un movimiento estudiantil que desde el Ya Basta justamente apuntamos a que hoy en día se enfrente al ajuste terrible, brutal que está pasando, al ajuste que vemos en todos, digamos, los sectores, pero principalmente en la educación, que nosotros nos organizamos en defensa justamente de la educación pública. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo que se plantea el presupuesto para el año que viene con un recorte de 15% en educación pública, y nos parece más que importante justamente alertar, ¿no?, sobre la necesidad, y un poco ahí también para el contexto,
en el que nos encontramos, que es que acá en la Universidad Nacional de La Plata encaramos la próxima semana con las elecciones estudiantiles. Y desde Ya Basta vamos justamente a plantear esta perspectiva, y esa es nuestra campaña, por centros de estudiantes de lucha que se planten como los obreros del neumático, con ese ejemplo para enfrentar el ajuste, para enfrentar el avance de los sectores fachos, y justamente para que vuelva a entrar en escena ese movimiento estudiantil independiente que desde abajo se organiza, justamente con ese ejemplo de los compañeros trabajadores, de cómo se conquistan las cosas en las calles, y con la intervención de todos los compañeros y compañeras, y no solo de unos pocos, como hoy en día nos pasa, que también tenemos desde el movimiento estudiantil, tenemos a nuestras burocracias, tenemos a los centros de estudiantes ligados al gobierno nacional que nos dicen no se puede luchar, no se puede organizarnos para enfrentar el ajuste, no se puede ir siquiera a cortar una ruta en defensa de las libertades democráticas, hay que salir de las calles. Bueno, vemos que cada vez más tenemos los ejemplos de que sí se puede salir a la calle, sí nos podemos organizar para enfrentar el ajuste, y la idea de esta charla era tomar el ejemplo de los compañeros trabajadores y también dejar de cara a estas elecciones que encaramos la semana que viene la invitación a todos los compañeros y compañeras que se sumaron hoy a el sábado, este próximo sábado, sumarse también al plenario del Ya Basta que vamos a estar haciendo para ir a este 2, 3 y 4 de noviembre en todas las facultades en las que está el Ya Basta, en la UNLP, con una campaña enorme en defensa, digamos, de este modelo de centro de estudiantes, que es por un movimiento estudiantil que esté luchando en las calles para enfrentar el ajuste. Así que la idea ahora es sacarnos la foto con el cartelito, así que quédense y vamos a hacer eso. Acá y lo... Bien. Que quede muy bien.